Ecos del chocolate. Un recorrido sonoro por el valor del cacao y a través de las finanzas éticas. Un videopodcast de Ecocredit sobre el cacao. Kaixo, Gunón, ¿qué tal? Soy García Albizua y os doy la bienvenida a Ecos del Chocolate, un videopodcast sobre el cacao de Ecocredit. En el primer capítulo hablamos del comercio justo. En este segundo nos vamos a adentrar en el mundo de la financiación ética. Para ello viene como representante de Ecocredit a Itziber Mugarra. Ella es doctora en Economía y Empresa y catedrática en la Universidad de Deusto. Kaixo, Itziber. Kaixo, Egunon. Egunon. Bueno, la primera pregunta que te voy a hacer es obligada y es, cuando hablamos de financiación ética, ¿cuáles son los pilares de la financiación ética? ¿De qué estamos hablando? Bueno, pues dicho de manera muy sencilla, es volver al origen y poner al dinero, a la financiación, como herramienta al servicio de las personas. Es decir, no en la búsqueda de un rendimiento económico, sino como una herramienta para, muchas veces, población pueda acceder a montar un emprendimiento, a resolver su financiación. Nosotros en nuestro contexto estamos muy acostumbrados al acceso a la banca, para nosotros es algo normal, pero no es lo habitual. Hay lugares que no tienen ese servicio y muchas veces es necesario. A veces tan sencillo como que para recibir una ayuda pública tienes que tener una cuenta corriente. Si vives en una zona Claro. rural sin acceso al banco, ya hay una barrera, ¿no? Entonces, volver a poner, en último término, el dinero al servicio de las personas con criterios éticos. Eso es Y, básicamente. y eso, hablando de criterios éticos, eso es lo que buscáis. ¿Qué criterios son los que manejan, no? O sea, ¿cómo sabemos? En el caso de Ecocredit, la referencia siempre es financiar, pero la primera pregunta que se hace es, ¿los proyectos a los que apoyamos necesitan nuestro apoyo? Es decir, Vale. porque a veces no es necesario, o hasta cuándo necesitan nuestro apoyo. La segunda cuestión es, ¿el proyecto que vamos a financiar es un proyecto que ayuda a progresar, sobre todo con especial énfasis en las personas más desfavorecidas, las más alejadas de los circuitos bancarios habituales? Además, supone no solo un beneficio para la persona que solicita o la entidad que solicita, sino que tiene un impacto en su comunidad, y Vale. ese impacto social computa bastante. Además, el impacto y especialmente en mujeres, el tema de empoderamiento y Vale. emprendimiento femenino son claves para ello. Y en último término, desde Ecori también muchas veces no solo es cuestión de apoyo financiero, sino también, bueno, dar algunas herramientas técnicas, algún apoyo técnico Claro. que pueda mejorar las probabilidades de éxito de esa aventura. Claro, entonces, en esas herramientas que dais, luego hay un seguimiento del proceso de financiación una vez de que se aprueba. A ver, Oikocredit es una cooperativa de crédito internacional que lo que hace es captar el dinero fundamentalmente de Europa, de inversores individuales, entidades, etcétera, etcétera, y ponerlo al servicio de proyectos que llamamos en el sur global, Vale. Latinoamérica, África, Asia. No lo hacemos a veces directamente cuando, por ejemplo, una gran cooperativa cafetera tiene Sí. que renovar sus instalaciones productivas o tiene, bueno, pues cualquier inversión que suponga una mejora del posicionamiento y, en último término, una mejora en la calidad de vida de todos sus pequeños agricultores que forman parte de la cooperativa. Entonces, la inversión desde Oikocredit Internacional, que tiene su sede en Holanda, se Sí. hace la inversión directa, que puede ser como préstamo o a veces como aportación a capital. Y también tenemos un porcentaje muy importante de nuestra influencia va a través de socios en el propio terreno. Es decir, muchas veces Vale. microfinancieras, cooperativas de ahorro y crédito, que no tienen suficiente con el ahorro que generan sus propios miembros y que necesitan un aporte externo, internacional en Sí. este caso, para poder conceder esos microcréditos que a veces pueden ser de 200 euros. Vale. Cosas muy pequeñas, ¿no? Vale. Pero que pueden ser claves, pues, para mejorar una cocina, en un negocio de callejero de comida, o puede ser para hacer una inversión en gallinas para un pequeño negocio, o puede ser Vale. una renovación de máquinas para un emprendedor en el sector carpintero. Bueno, pues son pequeños negocios en los que ese aporte puede ser clave para dar un paso Para dar más, ¿no? ese paso.
Vale, nos has comentado un poco el tema, no sé si en territorio del sur global has hablado, y ahora nos has dicho, nos has puesto ejemplos de distintos sectores. Ujú. Entonces, a la hora de saber a qué financiar, ¿tenéis algún sector ya localizado y algún territorio en el que trabajáis sobre todo? A ver, hay una cierta, lo primero es que nosotros no conocemos los territorios. Entonces, Vale. siempre vamos de la mano de, a veces hay oficinas técnicas o contrapartes que conocen el territorio, que Ujú, saben y presentan los proyectos. ujú, ujú. Lo que sí se hace es, en la asamblea de Oikocredit se establecen prioridades. Luego, los miembros no estamos en el detalle, se dan un poco las instrucciones, se establecen sectores prioritarios. Hombre, el sector agrícola ha sido un sector tradicional importante y en el que habrá que seguir apoyando, eso sin ninguna duda, y más con los retos que ya mencionaremos del cambio climático, que si hay Por un supuesto. sector al que afecta es claramente, y ahí está el tema del chocolate como uno Sí, de los en el primer elementos. capítulo estuvimos hablando también Efectivamente. sobre ello. Pero, ahora hay también un sector en el que queremos hacer influencia o apoyar, que es el de las energías renovables. Sobre todo en Ajá. África Ujú, hay proyectos muy interesantes para la electrificación, para la ujú, energización de ujú. comunidades, y eso muchas veces es un paso previo, pues, para simplemente, pues, para poder tener un wifi y un teléfono y Por poder supuesto. poder exportar, poder vender, bueno, Ujú. esos son elementos. Incluso también, ¿no? Si lo traemos hacia el cacao, supongo que también tendrá un impacto directo, ¿no? Financiar ese tipo de proyectos. Sí, y a veces, muchas veces el apoyo son momentos en los que necesitan, momentos en los que no nos necesitan. Por Ujú, ejemplo, ujú. hay un ejemplo claro de más de 22 años de colaboración con una cooperativa boliviana, el Ceibo, de cacao, Ajá. que cuando se creó, pues necesitó un préstamo de lanzamiento y se le dio ese préstamo y con eso consiguió ir desarrollándose y un hito importante fue el conseguir el sello de comercio justo. Y eso le abría nuevos mercados, ¿no? Ujú, Entonces, en esa nueva situación hubo que dar un segundo apoyo y con ese apoyo, pues siguieron creciendo hasta crear una marca propia. ujú. Y ahora en este momento ya no le apoyamos porque no No lo necesita ese necesita. apoyo, Ujú, pero el CEIBO es parte de la comunidad Oikocredit Internacional y desde su experiencia apoya y asesora también trayendo un poco la voz del sur, pues, sobre prioridades, necesidades. Entonces, esas alianzas a veces dejan pozo, como sería el ujú, caso del ujú, CEIBO en el... ujú. Ya, se crean también distintas relaciones, ¿no? Sí, 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 eso es. Y en el caso, ¿no? Lo que nos has contado sobre Oikocredit, ¿cómo se financia la propia Oikocredit? Bueno, pues se financia a través de sus socios y a través de Sí. inversores. Ujú, ujú. Inversores que pueden elegir mantenerse como simples inversores o que pueden elegir también convertirse en miembros y poder, a través de las asociaciones de apoyo, influir en las grandes decisiones que toma Icocredit. Por ejemplo, en las prioridades sectoriales. Ajá, Ese es uno sobre de los a quién ejemplos. darle la financiación. Entonces, Ujú. aquí en la península tenemos 3 asociaciones Oiko de apoyo de Oikocredit. Tenemos, por un lado, Oikocredit Euskadi, sí, tenemos también la más antigua de las 3, Oikocredit Cataluña, y tenemos también en Sevilla Oikocredit Andalucía. Andalucía. Trabajamos en red entre ellos y tenemos una pequeña oficina de apoyo también en Madrid. Ajá. Entonces, lo que hacemos es trabajar con las redes de economía social y solidaria, de comercio justo, etcétera, etcétera, para difundir las potencialidades de las finanzas éticas y entender que todo el mundo puede contribuir en este movimiento y aquellas personas que decidan dar el salto, luego les ponemos en contacto con los técnicos de COVID para, bueno, con Ujú. todas las garantías porque si hay un mercado que está muy controlado es precisamente el mercado financiero, para que no se entienda que esto no es ningún chiringuito financiero Claro. ni nada por el estilo. Entonces, De acuerdo. puedes incorporarte a una de las asociaciones de apoyo geográficamente, la que esté más cercana, Ujú, y a través de esa asociación de apoyo poder intervenir en las asambleas, estar informado, de alguna manera, digámoslo así, desarrolla el principio de participación democrática en lo que diríamos en clave empresarial los derechos políticos. ujú. Y bueno, antes nos has comentado un poco que íbamos a hablar sobre ello un poco más en profundidad, el propio cambio climático, pero también qué desafíos, ¿no? Porque supongo que cada vez irás viendo distintos, algunos igual ya superados, otros por superar.
¿Cómo? A ver, hay uno de los elementos que ya que Mm, tiene larga tradición en Ecocredit, haber entendido que muchas veces la clave no es solo el dinero, ujú. sino que, hace falta un cierto asesoramiento técnico. Y por eso muchas veces, por ejemplo, con las Sí. microfinancieras, no solo se le aporta financiación a la microfinanciera o la cooperativa de ahorro y crédito para que a su vez lo distribuya, y influyendo también en esos criterios de distribución con las mismas prioridades que señalamos, sino que también, se está financiando a través de proyectos de apoyo, programas de, pues, por ejemplo, expertos en el sector agrícola, ingenieros que ingenieras que en motocicleta van a visitar a los diferentes Ujú. socios en sus granjas, en sus cultivos, y ayudarles, pues, con cuestiones de ingeniería, con cuestiones también a veces contables, ciertos apoyos para que ese dinero sea más efectivo. Y Ujú. realmente el apoyo no es solamente dinero, hacen falta otros Ajá. elementos. En este momento hay una preocupación importante y cada vez está más en la agenda de Ecocredit Internacional y de otros muchos, el tema de la resiliencia, es decir, Resiliencia. cómo Ujú. podemos apoyar más a la supervivencia y de las personas, muchas veces vulnerables y en entornos especialmente vulnerables y muy afectados por el cambio climático. Si Ujú, nosotros nos ujú. quejamos de las olas de calor o Sí, cosas así, pues, sí. ¿qué es lo que Ujú. está pasando con las sequías, con las inundaciones? Es decir, agricultores que una de esas sequías, pues si en España, con todo un sistema de seguros agrarios, pues mal que bien se resuelve, pero en aquellos lugares no hay ese No soporte, se ¿no? puede. Entonces, ¿cómo identificar también qué productos financieros son los más adecuados para responder a las necesidades reales? Y por eso ya desde hace unos cuantos años se hace una encuesta de percepción a los clientes, Ujú, con el apoyo de ujú. estas microfinancieras a clientes finales, para, bueno, para analizar entre los productos que se van ofertando cuáles son los que, digamos, si les funcionan mejor para Vale, apoyarlos más, o sea, aprender también y recibir un feedback para en base a eso, oír la voz de claro. los clientes finales, cambiar las estrategias, prioridades, mejorar en esa respuesta, ¿no? Y esa encuesta cada vez está teniendo más importancia, no solo para las microfinancieras, que recogen en su primer lugar para repensar su cartera de Ujú. productos para los clientes, sino también para nosotros a la hora de establecer apoyos en un sentido o, bueno, dirigir prioridades, ¿no? Es que ricasco Aichiber, vamos a ver, me dicen desde Control, un vídeo sobre una productora de cacao ecológico, pero no sé bien dónde. Entonces, a ver a dónde nos vamos. Perfecto. Hola, mi nombre es Daisy Montalbán Calderón. A mí me gusta trabajar en lo que es chocolate, cultivar las plantas de cacao, cuidarlas, podarlas. Bien, me siento feliz de ser parte de Norandino. Una, porque le ha dado un valor a nuestro cultivo, a nuestro cacao. Otra, el conocimiento que nos ha brindado, nos ha dado la oportunidad de aprender, de ver, de trabajar. Lo siguiente es saber que el cacao entra a diferentes países. Se ve, ¿no? Uno lo ve, lo lee y se ve con una facilidad, pero detrás de ello hay tanto trabajo, hay tanta capacitación para poder enviar un producto, para que esas personas en esos países se sientan con la tranquilidad de poderlo consumir. Y nosotros orgullosos y darle las gracias a Norandino por haber venido a Palo Blanco, por haber tenido la paciencia con los agricultores, ya que el cacao no tenía, económicamente no valía. Cuando llega Norandino, con un poco más de trabajo, con un poco más de cuidados, pero nuestro producto elevó su costo. Gracias, Norandino. Muchas gracias. Qué interesante, la verdad. Es un lujo poder llegar a esta información de manos de sus protagonistas. Cierto, cierto. Y si me permites, aquí ¿Sí? tenemos un ejemplo muy claro que conecta las finanzas éticas Sí. con el mundo del chocolate y con los consumidores chocoadictos como yo. No sé si te Y encanta como el yo, y como chocolate, yo. efectivamente, ¿no? Aquí vemos el producto final del proceso Ujú. en el que las finanzas éticas han contribuido en la primera fase del proceso.
Muchas veces las cooperativas, como en este caso o Conacao, con el cacao, Sí. necesitan financiación para adelantar el dinero a los socios, de tal manera que los socios, cuando entregan el cacao en la fábrica antes del proceso, puedan ya recibir su remuneración, Ajá. porque estas familias agricultoras no tienen músculo financiero para Claro. sostenerse. Y si no tuvieran esta alternativa ofrecida por las finanzas éticas, su única alternativa son las redes de usura. Y ya sabemos lo que eso supone, Claro. ¿no? Entonces, esto es un elemento también clave en las finanzas éticas, centrarse en las personas más vulnerables y poner el dinero al servicio de esas necesidades. Qué bien. Es que ricasco, Aitziber, un placer escucharte. Es que ricasco también a vosotras por acompañarnos durante este segundo capítulo de Ecos del Chocolate. En el primero hablamos sobre el comercio justo y en este, junto a Aitziber Mugarra, hemos hablado de financiación ética. Ecos del Chocolate, un recorrido sonoro por el valor del cacao y a través de las finanzas éticas, es un videopodcast de Ecocredit sobre el cacao. Está financiado por la Fundación Internacional de Ecocredit y las ayudas Impulsem del que fas 2024 del Ayuntamiento de Barcelona a través de Barcelona Activa y también está impulsado por las asociaciones de apoyo Oicocredit en Andalucía, Cataluña y Euskadi. Es una idea de Marta Betancourt, Joseba Larriba y David Díaz de Quijano y Barbero, y en este capítulo hemos tenido la gran suerte de estar acompañadas por Aitziber Mugarra. Es que ricasco a todas y que el cacao nos acompañe. Ecos del Chocolate. Un recorrido sonoro por el valor del cacao y a través de las finanzas éticas. Un videopodcast de Ecocredit sobre el cacao.